Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula 30 piezas de plata. ¿Les suena ese título? Ustedes deben saber de que en la Biblia se habla de que Israel vende al Mesías. Israel vende al Mesías por tan solo 30 piezas de plata. Y esas 30 piezas de plata fueron al tesoro de Jehová, señalando de que Israel le vende el Mesías a Jehová nuestro Dios, porque al final Él es el dueño de todo. ¿Y por qué Israel tiene ese comportamiento? Porque ustedes deben saber de que Israel ha demostrado ser un pueblo codicioso. Israel es un pueblo codicioso, lleno de codicia, de amor por el dinero, de amor por las bendiciones. Y no han servido con un recto corazón a Jehová nuestro Dios. Y eso los llevó a vender el Mesías por tan solo 30 piezas de plata. Si ustedes han visto las películas de Jesús, ahí se habla de que ellos vendieron al Mesías. ¿Ha leído los evangelios Mateo, Marcos, Juan y Lucas? Ahí se habla de que el Mesías lo vendieron. Pero ustedes dirán, ¿hay consecuencias en lo que hicieron los israelitas, los judíos en el tiempo antiguo? Ustedes deben saber que cuando tú vendes algo, eso que tú vendes debe ser removido de tus pertenencias. Eso que tú vendes luego es removido de tus pertenencias. Y esas son las consecuencias de tus acciones. Por eso Israel hizo una acción, vender al Mesías. Y ahora yo les voy a hacer ver las consecuencias de eso. Porque las consecuencias de eso es que el Mesías debe ser removido de Israel. Ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. La Biblia nos habla de que Jehová nuestro Dios le dio el Mesías a Israel. Pero hay una profecía que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Israel desechó al Mesías, pero cuando lo desecha, dice, no lo queremos. Pero dice, ¿qué podemos hacer con él? Vendámoslo. Pero cuando tú vendes algo, eso debe ser removido de entre tus pertenencias. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Entonces, hay algo que debemos entender. Y es, Israel no es el protagonista de la Biblia. ¿Por qué? La Biblia es una biblioteca de libros y tiene un lado 1 y un lado 2. Este es el primer lado de la historia, el que casi nadie cuenta. Nadie cuenta el primer lado de la historia, ni las iglesias. Las iglesias solamente se centran en el lado 2 de la historia. Y en el lado 2 de la historia, Israel se vuelve el personaje principal. Pero nos estaríamos contando solamente mitad de la historia, desde aquí hacia acá. Y les pregunto, ¿este lado no cuenta? Ustedes deben saber de que han estado omitiendo este lado de la historia. Y yo les voy a contar la historia completa. ¿Para qué? Para que no olviden el panorama completo. Para que no olviden el panorama completo, porque es importante ver el panorama completo. Por eso los invito a quedarse hasta el final del video y van a comprender la verdad de la historia. La Biblia comienza con Adán y Eva, pero Adán y Eva son creados por Jehová nuestro Dios. Y Caín es el primero que abre matriz y como es el primero se le da la primogenitura. Y Caín significa el adquirido de Jehová nuestro Dios. Pero todos sabemos de Caín
peca contra Jehová nuestro Dios matando a su hermano y recibe una M de maldición. Y esa maldición se la pasa a Can. Can, padre de Canaán, se la pasa a sus descendientes. Y los cananeos son rebeldes contra Jehová nuestro Dios. Y ellos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Pero Jehová nuestro Dios a ellos les da la ley, les da las fiestas del Señor, les da los jubileos, tanto que los cananeos tenían una Biblia, que es la Biblia más antigua, que tú la puedes encontrar en Etiopía, la Biblia más antigua. Incluso ellos tenían un Mesías, estaban esperando un Mesías, que se iba a llamar Melquisedec. Por eso cuando tú leas la Biblia te va a decir que Israel, antes de ser Israel, se llamaba como Canaán y era habitada por los cananeos. Y esta parte no se enseña mucho. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que la gente sepa la verdad. Y es que los cananeos fueron los primeros que habitaron la tierra prometida. Pero ellos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios dice que Él va a quitar a los cananeos y no les va a permitir recibir al Mesías. Y les quita la ley, les quita las fiestas del Señor, les quita los jubileos, y la Biblia etíope pierde su validez. La Biblia, que es la más antigua en el mundo, que es la Biblia etíope, ella pierde su validez. Y Jehová dice en su corazón que va a empezar de nuevo. Y va a empezar con Abraham. Entonces, él empieza a probar a Abraham para ver si su descendencia habita la tierra prometida. Prueba a Isaac. Prueba a Jacob. Y dice, la descendencia de Jacob habitará la tierra prometida. Y Jehová nuestro Dios decide, voy a sacar a Israel de Egipto y los voy a hacer morar en la tierra prometida. Y ustedes deben saber de que los cananeos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. No fue un día, ni 2 días, ni 3 días, sino 2500 años. Recordemos que cuando Abraham era uno, él miraba la tierra prometida y miraba al cananeo. Cuando Isaac era uno, miraba la tierra prometida y miraba al cananeo. Cuando Jacob miraba la tierra prometida, miraba al cananeo. Cuando Israel era uno y estaba en Egipto, ellos habitaron Egipto en servidumbre por más de 400 años y aún el cananeo habitaba la tierra prometida. Incluso cuando Moisés envía los 12 espías a recorrer la tierra de Canaán, ellos dicen, venga, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena en gran manera. Los 12 espías dicen, no, esa tierra que Jehová nuestro Dios nos va a dar es muy buena. Entonces les pregunto, ¿los cananeos vivían mal? No, vivían como auténticos reyes. Eran auténticos reyes. Vivían bien. Jehová nuestro Dios los mantenía como reyes. Entonces, cuando Jehová nuestro Dios, les voy a enseñar lo que es muy importante. Abraham, él intercedió por Sodoma y Gomorra. Ciudades que son muy conocidas. ¿Por qué? Porque hoy en día tú hablas de Sodoma y Gomorra y en tu mente tú dices homosexualidad, gente depravada, gente mal de la mente, que no tiene control, gente que piensa con sus partes íntimas, solamente el sexo. Sodoma y Gomorra, homosexualidad, depravación. Y ustedes deben saber de que en Sodoma y Gomorra no habitaba gente blanca, sino que la mayoría de esta gente era gente negra, porque era gente cananea, porque Israel aún no existía. Abraham era uno y él intercedió
por Sodoma y Gomorra. Israel todavía no estaba. Es decir, esa gente no era gente hebrea, no era gente de Israel, sino que eran personas negras. Es realidad. Cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, le estaba intercediendo por personas negras, porque en el tiempo habitaban la tierra prometida los cananeos. Entonces, Jehová nuestro Dios saca a Israel de Egipto. Egipto está por acá, por acá. Los lleva al desierto y él empieza a reemplazar personas negras por personas blancas. Todos sabemos del cambio que Jehová nuestro Dios hizo. Dios cambió a los cananeos por los israelitas. Ahora les pregunto, ¿Jehová nuestro Dios cambió el Mesías? No, el Mesías seguía siendo el mismo. El Mesías no llega con los cananeos. ¿Por qué? Porque los cananeos se van para África. Jehová nuestro Dios le dice a Israel, Israel, mata a los cananeos, pero Israel no obedece, sino que cohabita con el cananeo y hace que el cananeo sea tributario. Hace del cananeo tributario. Es realidad. Hace del cananeo tributario. Entonces, los cananeos se van para África. Se van para África. E Israel toma su lugar. Y el Mesías no había llegado. ¿Por qué? Porque el Mesías llega es con Israel. Llega con Israel y llega siendo un varón negro, de cabello blanco, como lo dicen las escrituras. Y ellos dicen, venga, ¿por qué el Mesías, que Jehová nuestro Dios, que nos sacó de casa de Egipto, de casa de servidumbre, nos envía un Mesías negro? Y además, él cumple todas las señales. Él hace muchos milagros. ¿Pero por qué es negro? Y ellos solamente quieren ver mitad de la historia. Y quieren responder esa pregunta solamente con la mitad de la historia, cuando eso no es posible, sino que hay que entenderla completa y entender que los que estaban antes eran negros. Y el Mesías no se le entregó a ellos como un privilegio, sino que se le entregó a Israel. Pero Israel dice, venga, él no es como nosotros, no lo queremos. Como no es blanco como nosotros, no lo queremos. Y por eso los judíos hasta el día de hoy no reconocen a Jesús. Y ellos dicen, no queremos a Jesús. No lo queremos. Entonces, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos no quieren el Mesías. Ellos dicen, no lo queremos. Queremos un Mesías como nosotros, blanco. Pero ¿Dios está para responderle las exigencias al pueblo? No, no. El pueblo debe obedecer a lo que Jehová nuestro Dios manda y punto. Está para obedecer, está para simplemente recibir. Es realidad, simplemente está para recibir. Entonces, ellos reciben al Mesías y es un varón negro, pero ellos dicen, no lo queremos, no lo queremos. Que él es el mismo Melquisedec, el que se le prometió a los cananeos. ¿Por qué? Jesús es un nombre terrenal y Melquisedec es el nombre sacerdotal de Jesús. Es un nombre sacerdotal. Pero ellos dicen, no lo queremos porque es negro, queremos uno que sea como nosotros. Ustedes deben saber de que la tribu de Judá, en la tribu de Judá hay mitad de personas negras y mitad de personas blancas. Y por eso Jesús nace negro. ¿Por qué? Porque él debía haber nacido con los cananeos, pero como los cananeos se portaron mal, Dios los desechó. Y Dios dejó un remanente de personas negras para que de ahí naciera el Mesías. Pero como la mayoría eran blancos, ellos dijeron, no queremos el Mesías, no lo queremos, crucifíquenlo, crucifíquenlo, no lo queremos, ese no es el Mesías, crucifíquenlo. Y lo vendieron por 30 piezas de plata. Y lo crucificaron como estaba escrito. ¿Por qué? Porque al final Jesús cumplió todas las profecías. Y ellos no se quedaron ahí, sino que empezaron a hacerle la guerra. ¿Por qué? Porque luchar contra Jesús
No es fácil, no es fácil. La fama de Jesús crecía todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces ellos lo que hicieron fue, vamos a cambiar la imagen. Escondamos la verdadera imagen de Jesús, escondámosla y presentémosle al mundo un Jesús blanco, un Jesús rubio como nosotros lo queremos. Y eso lo hicieron los judíos, en especial los masones. ¿Quién hizo eso? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, él es un judío, un masón, y él pintó a Jesús como no era. Y buscaron ¿qué? Esconder la verdad acerca de Jesús, que Jesús es negro de cabello blanco. Quien murió en la cruz del Calvario fue un varón negro de cabello blanco. Él murió por mis pecados y por tus pecados. Pero a él lo escondieron y presentaron al mundo la imagen de un Jesús blanco y rubio, cuando él no murió por ti ni no hizo nada por ti. Es realidad. Y hasta el momento la imagen del Jesús verdadero la han tenido escondida. Tanto que a mí me parece que es un poco vergonzoso. Miren, Vladimir Putin no es pastor, no es sacerdote, no es anciano de los testigos de Jehová, no es rabino. Y él le dijo al mundo, le dijo al Vaticano en su cara, miren, yo tengo un retrato de Jesús, Jesús negro, porque Jesús es negro. Ustedes deben saber que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. No hay una persona en la tierra que conozca a Jesús más que yo. No la hay. Y yo les puedo decir de que la imagen que les presentó Vladimir Putin es auténtica. La imagen que presentó Vladimir Putin es auténtica. El Vaticano engaña al mundo. Los masones intentaron ocultar a Jesús porque ellos odian a Jesús. Ellos odian a Jesús. Para tú ser masón, te ponen una cruz a un lado y al otro lado te ponen una imagen de Baphomet. Y tú tienes que pisotear la cruz, tienes que pisotearla e insultar a Jesús e ir y postrarse ante Baphomet para que tú puedas ser masón de grado 39, 30, 31, 32 y 33. Tienes que insultar a Jesús y decir que odias a Jesús, que lo aborreces, para tú ser masón o ser Illuminati. Ellos odian a Jesús y por eso han intentado ocultar la imagen. Y por eso Jesús me envió. Ustedes deben saber que yo soy el archiestratega de Jehová nuestro Dios. Por eso me envió, para ayudarlos en estos tiempos finales, que es el tiempo en que se conoce la verdad y los humanos deben escoger. Escogen al Jesús que enseña la Biblia o escogen al Jesús de su imaginación. Y ustedes son libres de escoger. Esa es la realidad. Ellos empezaron a hacer guerra contra Jesús. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, es que no lo queremos. Él cumple las promesas, pero es que él es negro. No lo queremos. Y ellos no entienden de que el privilegio se le quitó a los cananeos. Se le quitó a los cananeos y se le dio a Israel. Un privilegio se le dio. Y ellos dicen, no lo queremos. Y lo venden. Ah, bueno. ¿Y a quién se lo venden? A Jehová nuestro Dios. Entonces la escritura dice así, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cuántos ángulos tenemos? Tenemos dos, que son los cananeos, es el ángulo número 1. Y el ángulo número 2, que es Israel. Entonces, el Mesías debía haber nacido con los cananeos, pero como ellos se portaron mal, se les quitó ese privilegio. Y ese privilegio se le dio a Israel, que cuando ellos llegan, se sientan, pasa un tiempo, llega el Mesías como descendiente del rey David. Y entre ellos es que nace el Mesías. Pero como ellos no lo quieren, dicen, oye, es que no lo queremos, no lo queremos. Entonces, Dios, Jehová nuestro Dios, no va a estar todo el tiempo diciéndole, Israel, acepta a mi hijo. La escritura dice así, he aquí, e Israel menosprecia a mi hijo como si fuera un palo cualquiera. ¿Es Jesús un palo cualquiera? No, es el cetro de mando de Jehová nuestro Dios. Él no es un palo cualquiera para que estén menospreciando a Jesús. ¿No lo quieren? ¿No quieren a Jesús? Bueno, nos vamos.
Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, del otro ángulo. Entonces él se viene para acá y se posa. Por lo tanto, Israel se queda sin cabeza. Se queda sin cabeza. Y ahí es cuando aparece el anticristo. Y el anticristo es uno que se hace pasar por el verdadero Cristo. Por el Cristo ya se fue. Se fue con sus hermanos, los cananeos, porque dice, juró Jehová y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y los que tienen el orden de Melquisedec son los cananeos, que hoy en día están en África. Están en África. Y ellos completan el Mesías. Es realidad. E Israel pierde el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías, ellos lo vendieron. ¿Por cuánto? 30 piezas de plata. Y ellos dicen, no, es que eso no tiene ningún efecto. Y tú lo puedes leer en el libro de Zacarías. Tú lo puedes leer en el libro de Zacarías. Ellos dicen, vendimos el Mesías, pero eso no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Pero ahora que soy yo les voy a hacer pasar la factura. Y es que, como ellos le vendieron el Mesías a Jehová nuestro Dios lo toma y lo pone sobre el otro ángulo. ¿Por qué? Porque al final cuando tú vendes algo, eso que tú vendes es removido de entre tus pertenencias y dado a otro, a quien lo compró. Es la realidad. Si tú vendes algo, eso que tú vendes es removido de entre tus pertenencias y puesto en otro lado. Eso es lo que ocurre con el Mesías. Israel dio a luz el Mesías en la tribu de Judá, pero como ellos lo vendieron, Jehová nuestro Dios lo remueve de Israel y lo pone con los cananeos, que es el otro ángulo, y lo pone como piedra angular. Porque eso es lo que ocurre cuando tú vendes. Al principio no pasaba nada, no hubo consecuencias, pero ahora eso les pasa factura. Eso les pasa factura. Y el Mesías ya es removido. Ya fue removido. Esa es la realidad. Y eso le da el espacio, el vacío al anticristo. Eso le da el espacio, el vacío para que actúe el anticristo. Es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Presten atención. Vamos a ahorrar un segundito. Vamos a hacer una comprobación matemática. 7 más 7 es igual a 14. Para yo hacer la comprobación de esta operación matemática, utilizo una operación contraria. Tomamos el 14, operación contraria, menos 7 es igual a 7. Tengo los mismos números y digo que esta operación me quedó bien. ¿Cómo hacemos la comprobación de la historia? La comprobación de la historia se hace cuando nosotros nos vamos hacia atrás y hacemos una suposición contraria a lo que ocurrió y decimos, hagamos de cuenta de que Adán y Eva nunca pecaron. Adán y Eva nunca pecaron. Caín nace siendo un niño bueno, que honra a Jehová nuestro Dios con la mejor ofrenda. No mata a su hermano. Por lo tanto, él le pasa bendiciones a Can y le pasa bendiciones a su descendencia. Y Can es el padre de Canaán. Sus descendientes son buenas personas. Ahora, aquí nos preguntamos, si los cananeos son buenas personas y no pecan contra Jehová nuestro Dios porque Eva nunca pecó y Caín nunca mató a su hermano, ¿necesitamos a Israel? No, no necesitamos a Israel. El Mesías nace con los cananeos bajo el nombre de Melquisedec, siendo un varón negro. Siendo un varón negro, no necesitamos a Israel. Hasta el día de hoy, diríamos, ¿cómo se llamaría la tierra prometida? Hasta el día de hoy, Canaán. Hasta el día de hoy, la tierra prometida se llamaría Canaán. No se le cambiaría el nombre. ¿Por qué? Porque nunca traímos a Israel, porque no necesitamos a Israel. Y así era como debería ocurrir la historia.
sin que hubiera pecado, donde el Mesías debía haber nacido sobre la piedra angular, la primera piedra angular, que era los cananeos. Y aquí están los cananeos. Y luego, como ellos nunca pecaron, ellos nunca son cambiados por Israel. Y ahí nace el Mesías. Eso es lo que tenía que ocurrir si no hubiera pecado. Pero como hay pecado, como Adán y Eva sí pecaron, vamos a ver qué ocurre. Y ocurre es lo siguiente. Adán y Eva pecan contra Jehová nuestro Dios. Caín nace siendo rebelde. Caín tiene la primogenitura, pero también la M de maldición, porque él mató a su hermano. Le pasó la maldición a Can. Can se la pasa a sus descendientes, los cananeos. Los cananeos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Pierden la ley, pierden los jubileos, pierden la Biblia, pierden todo. Y Jehová nuestro Dios los manda a ejecutar. Y muchos de ellos se van para África. En su lugar, Jehová nuestro Dios trae a Israel. ¿Para qué? Para que el Mesías nazca con Israel. Se le da ese privilegio. ¿Por qué? Porque los cananeos perdieron ese privilegio. Y ese privilegio se le da a Israel. Y Dios cambia personas negras por personas blancas. Pero cuando estas personas blancas se dan cuenta de que el Mesías es negro, dicen, no lo queremos. ¿Ven lo que ocurre? De que el Mesías ya no nace acá por causa del pecado, ya no nace aquí por causa del pecado, sino que nace acá. ¿Ven? Y por cuanto ellos no lo quisieron, sino que lo vendieron, ellos también pierden al Mesías. Israel también pierde al Mesías. Por cuanto no lo quisieron, por cuanto no lo amaron. Y Él les dio todo su amor. Es realidad. Es realidad. Es realidad. Entonces, por cuanto no lo amaron y lo vendieron, Él se devuelve con sus hermanos. Es la realidad. Es la realidad. ¿Ven? Porque al final Él nace, es con Israel. Pero Israel dice, venga, pero ¿por qué es negro? No lo queremos un Mesías como nosotros. Y ese es el problema. Este es el problema. De que ellos quieren un Mesías como ellos. Y no se trata de eso, sino se trata de qué? De obedecer. ¿Qué más se puede hacer? Debieron recibirlo. ¿Por qué? Porque Él hizo las señales, cumplió las profecías, hizo milagros. Murió y resucitó. Pero el racismo no los dejó. No los dejó. Y perdieron el Mesías porque al final ellos lo venden por 30 piezas de plata. Lo venden por 30 piezas de plata. Y se lo venden a Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios lo devuelve a la piedra angular, a su base, donde debería haber quedado, a los cananeos. Por eso cuando tú vendes algo, tú recibes el dinero. Y eso que tú vendiste es removido de entre tus pertenencias y puesto en otro lugar. Si tú vendes una moto, la moto ya no es tuya, sino que es de otra persona. Eso le ocurrió a Israel. Israel vendió el Mesías. Y yo le estoy pasando factura por sus malas acciones. Y no porque yo quiero, sino que eso viene del cielo. Jehová nuestro Dios, y yo soy su mensajero. Y yo le estoy diciendo, miren, esto es lo que está ocurriendo. Y eso, y que el Mesías sea removido, que yo no lo puedo remover, sino solamente Jehová nuestro Dios, el que lo dio. El que lo dio es el que lo puede remover. Y quien lo dio fue Jehová nuestro Dios. Él fue el que lo dio, Jehová nuestro Dios. Él es el que lo puede mover. Y cuando Él lo mueve, se genera un vacío. Y ese vacío es el que ocupa el anticristo. Es decir, Israel, ahí donde está, Jesús le sigue haciendo guardia. Es decir, Él los está protegiendo de que no venga de que no venga el anticristo. Porque si Él está aquí, nadie más va a poder ocupar ese lugar. Pero si Él es removido por Jehová nuestro Dios de su lugar, si Él es removido, se va aquí se genera un vacío. Y ese vacío es el que aprovecha el anticristo. Es decir, mientras Jesús estaba ahí, el anticristo no se podía posicionar hasta que Él fuera movido. Y quien lo puede mover
No soy yo, sino el Todopoderoso que fue el que lo puso. Él fue el que plantó a Jesús, Yeshua HaMashiach, al Mesías en la tribu de Judá. Él lo plantó como rey. Y solamente Jehová nuestro Dios lo puede remover y ponerlo en la tribu de los cananeos. Solamente Él lo puede hacer. Pero a Él quitarlo genera un vacío, y ese vacío es el que va a ocupar el anticristo. El anticristo. Esa es la realidad. Entonces ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios va a remover a Jesús. ¿Por qué? Porque al final dieron un precio. Dieron un precio por Él. 30 piezas de plata. Ustedes dirán, eso no fue como tan importante. Ahora es que esto entra a jugar y me parece que es una pérdida enorme para Israel, vender al Mesías. Ahora que Él va a ser removido es donde entran las consecuencias. Esa realidad es una consecuencia horrible, horrible, porque Israel se queda sin el Mesías después de que sufrieron tanto para darlo a luz. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nació murieron muchísimos niños y ese dolor lo soportó Israel. Pero cuando uno vende algo debe ser removido. Es lo justo y Jehová nuestro Dios es justo. Y eso generará un vacío, el vacío que va a aprovechar el anticristo. Porque si Jesús está plantado en la tribu de Judá, por más de que el anticristo intente, no va a poder posicionarse, no va a poder. Hasta que Jesús sea removido y lo quite quien lo plantó, el anticristo va a poder posicionarse. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ustedes deben saber de que quien lo plantó fue Jehová nuestro Dios. Y quien lo puede remover es Jehová nuestro Dios. Esa es la realidad. Pero Israel debe entender que ha cometido un grave error. Israel siempre ha sido un pueblo codicioso. Esa realidad, y se dejaron llevar por el dinero. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y Dios nos manda que andar en el espíritu. Y Israel, por andar tras la codicia, utilizó esa codicia con el mismo Mesías. Y al final lo que hicieron fue venderlo. ¿Por qué? Por la codicia. Por la codicia, esa es la realidad. Y al final los cananeos terminaron recuperando su Mesías. Es la realidad, porque al final quien lo planta es Jehová nuestro Dios. Y cuando Él planta, ya no se puede hacer nada. Nada. Así Israel se revuelque en el polvo, lloren. Ahí sí, lágrimas, suéltense. Porque esto ya lo hicieron desde tiempo antiguo. Tú lo puedes leer en el libro de Zacarías. Zacarías habla de esto. Léanse el libro y se van a dar de cuenta de que él habla de las 30 piezas en que vendieron al Mesías. Y cuando tú vendes algo, eso que vendes debe ser removido de tus pertenencias. Y como él es del orden de Melquisedec, él puede tranquilamente estar con los cananeos. Esa es la realidad. Yo les he dicho la verdad, porque ha llegado el tiempo en que esas malas acciones de Israel les empiezan a pasar factura, y más con lo más preciado que es el Mesías. Esa es la realidad.